Dicen que en los caminos solitarios de México existe una presencia que ningún viajero desea encontrar. Un jinete vestido completamente de negro, montado sobre un caballo oscuro como la noche sin luna. Un hombre que no parpadea, que no respira, y cuya sombra nunca coincide con la del cuerpo. Le llaman el charro negro, y quien cruza su camino se enfrenta a un destino que no pertenece a este mundo. Cuando era niño, mi padre contaba que lo vio una vez, en un tramo viejo de la carretera que conecta su pueblo con la ciudad más cercana. Cada vez que relataba lo ocurrido, su voz se volvía más baja, casi un murmullo, como si temiera que ese ser pudiera escucharlo incluso después de tantos años. Él venía de trabajar, ya entrada la madrugada. El cielo había perdido todas sus estrellas, como si alguien las hubiera arrancado una por una. La neblina formaba figuras extrañas alrededor de los árboles, y el viento soplaba con un ritmo irregular, parecido a un suspiro. Mi padre iba a pie porque su camión se había descompuesto kilómetros atrás. No había señales de vida, ni luces, ni ruido, solo sus pasos sobre la tierra. Fue entonces cuando escuchó el galope, primero suave, lejano, casi como un eco que viajaba entre los cerros. Después más fuerte, más rápido, más violento. Mi padre se detuvo y volteó, esperando ver algún jinete del rancho cercano, pero no había nada. Aún así, el sonido se intensificaba, acercándose como si viniera desde todos los puntos del camino al mismo tiempo. De pronto, el caballo apareció detrás de él sin que nadie pudiera explicar cómo. Era enorme, casi desproporcionado, con los músculos tensos y la piel tan oscura que absorbía la luz. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, profundo, hipnotizante. Encima del animal, un charro impecablemente vestido con un traje bordado en hilos negros. El sombrero ancho cubría la parte superior de su rostro, pero se podía ver la sonrisa, una sonrisa rígida, demasiado amplia para ser humana. Mi padre siempre decía que su instinto le gritó que corriera, pero sus piernas no respondieron. La presencia del charro era tan pesada que le robaba el aliento. El jinete inclinó ligeramente la cabeza y su voz quebró el silencio. «Buenas noches, ¿necesitas compañía?» No sonó como una pregunta amable. Sonó como una sentencia. En México, muchos pueblos aseguran que el charro negro no es un fantasma cualquiera. Es un ser que vaga entre los caminos buscando almas solitarias, personas cargadas de culpas, o viajeros que se atreven a andar por senderos olvidados luego de la medianoche. Algunos dicen que fue un hacendado arrogante que hizo un pacto oscuro a cambio de riquezas, otros creen que es un espíritu que quedó atrapado por haber cometido actos imperdonables. La versión más antigua afirma que ni siquiera fue humano, sino una manifestación del otro lado disfrazada para confundir a los vivos. Mi padre, aún aterrorizado, intentó responder para no parecer irrespetuoso, pero su voz salió entrecortada. El charro extendió una mano enguantada, invitándolo a subir al caballo. Y fue en ese gesto que mi padre se dio cuenta de un detalle: la mano no tenía forma natural. Era demasiado delgada, casi huesuda, y el guante no escondía que los dedos parecían articulaciones sin carne. Él retrocedió un paso. El caballo resopló con una fuerza que levantó polvo del camino. El charro negro bajó la mano, inclinó la cabeza con lentitud y dijo algo que marcó a mi padre por el resto de su vida. «Ya te vi, no trates de huir». Pero no era la primera vez que alguien vivía algo así. En el pueblo de mi madre existía la historia de un joven llamado Mariano, quien solía regresar tarde después de trabajar en la milpa de su familia. Él era conocido por ser valiente, siempre retando las supersticiones locales. Una noche, mientras atravesaba un sendero donde el viento golpeaba los mezquites con fuerza, vio una figura montada esperándolo justo en la curva del camino. Mariano pensó que era un ranchero cualquiera, así que saludó. Pero el charro no contestó. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirando con la cabeza ligeramente ladeada. Cuando el joven pasó junto a él, sintió que la temperatura descendía varios grados.
El aire se volvió pesado y el sonido del viento se detuvo por completo. Después escuchó el trote detrás de él. Se giró y vio al charro acercándose lentamente. Esta vez sí habló. ¿Vienes solo? El joven afirmó con la cabeza, aunque por dentro su corazón latía con tanta fuerza que le dolían las costillas. El charro soltó una risa breve, apenas un soplido, pero lo suficientemente clara para entender que no tenía intenciones amigables. Entonces, acompáñame. Mariano empezó a caminar más rápido, luego a trotar. Pero sin importar cuánto avanzaba, el charro siempre estaba a la misma distancia, sin mover las riendas, sin agitarse, sin esfuerzo alguno. Cuando el joven corrió al máximo, el caballo apareció súbitamente a su lado, como si hubiera atravesado el aire. El charro lo miró desde arriba, con una expresión vacía, sin emoción. «Es inútil», le dijo. «Te he estado buscando». En ese momento, el joven cayó al suelo. Cuando levantó la mirada, el charro ya no estaba. Solo había silencio, y un olor a humo quemado. No volvió a ser el mismo después de eso. Nunca quiso contar qué más vio, pero cada vez que alguien mencionaba al charro negro, sus manos temblaban y su voz se quebraba. Hay versiones que aseguran que, cuando el charro aparece, los perros dejan de ladrar, las estrellas desaparecen y el ambiente se vuelve más denso. Otros afirman que el caballo no deja huellas, y que, si lo observas fijamente, puedes ver cómo su piel se mueve como si algo viviera dentro de ella. Hay quienes han escuchado cadenas arrastrándose detrás de los cascos, como si el jinete cargara con su castigo a donde quiera que vaya. Mi padre siempre mencionaba una última parte de su encuentro, una que nunca le contó a nadie más, excepto a mí. Él decía que, justo antes de que el charro negro se desvaneciera, oyó un murmullo detrás de él, como si alguien respirara muy cerca de su cuello. La voz no era completamente humana. «Cuando necesites un favor, llámame». Esa frase lo perseguía en sueños, como si fuera una invitación que nunca debía aceptar. Y sin embargo, había noches en las que sentía que alguien lo observaba desde la puerta del viejo granero. Una sombra alta, quieta, con un sombrero de ala ancha. Yo crecí escuchando estas historias, y aunque siempre pensé que eran solo relatos para asustar a los niños, algo cambió con el tiempo. Hace unos años, mientras viajaba a un trabajo de madrugada, tuve que pasar por el mismo camino donde mi padre vivió aquel encuentro. Íbamos en silencio, solo el motor del carro y la oscuridad envolviendo todo. De pronto, el velocímetro bajó sin razón. Las luces delanteras parpadearon. El aire acondicionado dejó de funcionar. El ambiente dentro del coche se volvió helado. Frente a nosotros, en medio del camino, apareció una figura montada sobre un caballo oscuro, inmóvil, esperando. No sé si fue mi imaginación, o si realmente estaba ahí. Pero cuando pasamos a su lado, vi cómo la figura movía ligeramente la cabeza en nuestra dirección, como si reconociera mi rostro. Esa noche entendí que algunas presencias no se quedan en cuentos viejos. Algunas caminan entre nosotros, buscando algo o a alguien. Y en los caminos de México, cuando escuchas un caballo acercándose sin que haya luz, sin que haya viento, sin que haya luna, es mejor no voltear. Si tuviste el valor y llegaste hasta aquí, comenta, sin temor. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que se va a morir de miedo al escuchar esta historia. Hasta el próximo video.